Buenas, esto es Lootweavers Dimensional Alliances y vamos a jugar una partida, un gameplay en el que os voy a explicar cómo funciona el juego y todo lo que vaya surgiendo. Vamos a la Training Academy, que es el lugar donde podemos practicar contra una IA pues nada sofisticada, que nos va a poner las cosas bastante fáciles, pero nos va a permitir aprender. Bueno, lo primero de todo es hacer mulligan. Nos podemos quedar con las cartas de bajo Dark Energy de coste 0-1-1-0. 11 podríamos quedárnosla o para el final de la partida y nos la vamos a quedar por si acaso. Lo primero, podemos jugar una criatura por su coste 1, primer turno, y la vamos a poner aquí. Y vamos a poner el héroe encima de ella para que el héroe la proteja. Si están en la misma columna, la criatura de arriba protege a la de abajo. La criatura en Vanguard protege a la criatura en Rearguard. Esta es una criatura que puede volar y si el héroe hubiese sufrido dos ataques, pues tendría una habilidad que sería que ganaríamos 2 Dark Energies al inicio de nuestro turno, es decir, 2 de mana para poder gastar. Además podemos hacer un gasto de coste por astras de 50 y jugar nuestro campo. Vale, ahora estamos un poco vendidos, no podemos más que utilizar nuestra criatura o para atacar o para progresar. Lo mismo podemos usar a nuestro héroe para atacar, que es lo que vamos a hacer, y vamos a progresar. Vamos a dar 3 puntos a nuestra base, ya que esta criatura tiene mayor wisdom que ataque, mayor sabiduría que ataque. Podríamos rampear, pero llegaríamos hasta 4 Dark Energies, que no nos llegaría para jugar al Neon Scar. Así que vamos a minear 2 recursos. Vale, tenemos bastante hierro y carbono, y eso en un posterior turno podríamos cambiarlo por un Common Wall. Vale, con la habilidad que tiene esta criatura, el Izzar's Harvester, al entrar da un daño a una random enemy creature. Como es la única criatura enemiga que había, le ha dado un daño y nos la ha reventado. La ha mandado a la quinta dimensión, porque los Quantum, en vez de ir al Gravejar, por lo general van a la quinta dimensión. Sabéis más sobre esto en el lore. Podemos jugar al Nullbringer o al Neon Scar. Vamos a jugar al Null. Para ello tenemos que rampear. Utilizamos un His Spar y lo vamos a poner aquí también. Atacamos y pasamos turno. Bien, la criatura que hemos bajado al campo tiene Quantum Distortion, que lo que hace es ocultar los stats principales, es decir, Wisdom, Attack y HP, la resistencia. La criatura enemiga ha atacado y ha perdido su HP, por lo que ha sido destruida. Podemos rampear otra vez. Ahora tenemos un Dark Energy más que nos permite bajar al Neon Scar Runner. Atacamos y nos cargamos el muro, y ahora podemos atacar al héroe enemigo. Le hemos hecho 2 puntos de daño, por lo que sabemos ahora que las estadísticas del Nullbringer son 2 de ataque, pero que esto cambia al final del turno, por lo que tampoco nos vale de mucho.
el Neon Scar ha activado su habilidad, que al final del turno todos los Dark Punkies consiguen +1/+1/+1, siendo el Neon Scar un Dark Punky, consigue también un +1/+1/+1. Ahora podemos bajar a Carpaisor y atacar quizás. Vamos a ir directo a por su héroe, que está al descubierto, no tiene nada que lo proteja adelante y es un blanco bastante fácil. Nos va destruido nuestro Khan con dinamita, un recurso básico pero útil. Bajamos a esta criatura y a esta y podemos atacar. Vamos a cargarnos su Khan como venganza. Otro ataque y parece que vamos a resolver esta partida por la vía rápida. No nos va a dar tiempo ni a crear cartas en el hangar, ni quizás no nos dé tiempo a hacer nada más que destruir a su héroe. Vale, 7, pues atacamos y vamos a poner este equipo sobre la criatura. Así os enseño la mecánica de poner equipos, y este equipo le permite volver a atacar, ya que tiene el Rush, que al jugarse permite atacar inmediatamente. Y nada, esta ha sido una partida muy sencillita, pero bueno, sirve como tutorial básico. Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo.